Buenos días, chicos. Hoy os voy a explicar lo que son los verbos transitivos, intransitivos, la voz activa, la oración en voz activa y la oración en voz pasiva para que sepáis hacer los ejercicios que os voy a mandar, ¿vale? Bueno, existen dos tipos de verbos. Verbos transitivos son los que requieren un complemento directo para completar su significado. Es decir, no solamente se puede quedar en el verbo la oración, sino que necesita un complemento para que eso tenga sentido. El ejemplo que pone ahí es: la jefa de estudio seleccionó el mejor trabajo. La jefa de estudio lo seleccionó, ahí sería el complemento directo. El mejor trabajo sería complemento directo. Vosotros probáis. Si yo me puedo quedar en seleccionó o tengo que completarlo. ¿La oración tiene sentido si yo digo la jefa de estudio seleccionó? No, ¿verdad? Nos queda como incompleto. Tenemos que completarlo con un complemento, en ese caso un complemento directo, ¿vale? Pues los verbos transitivos, el verbo seleccionó sería un verbo transitivo porque necesita un complemento directo para que tenga sentido la oración, ¿vale? Ahora vamos a los verbos intransitivos. Son los que no requieren un complemento directo para completar su significado, no hace falta. El campeón sonrió. No hace falta decir nada más para que tenga sentido esa oración, ¿verdad? Entonces sonrió sería un verbo intransitivo. No hace falta ningún complemento más. Bueno, espero que haya quedado claro. Entonces en el ejercicio que he mandado, indica en tu cuaderno qué verbo es intransitivo. Pues nosotros vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el niño, ¿no? El niño sacó. ¿Tiene sentido la oración o hace falta algo más? Sacó, pues ya vemos si hace falta algo más o no. El niño corrió. ¿Hace falta algo más o el niño, o en esa oración ya tiene sentido? Y el niño preparó. ¿Hace falta decir lo que preparó o ya tiene sentido? Ya vosotros veis cuál sería el verbo intransitivo. Y ahora vamos a hablar de las oraciones en voz activa y las oraciones en voz pasiva. Según quien realiza la acción del verbo, distinguimos oraciones en voz activa, que es lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados. El sujeto realiza la acción que indica el verbo. Los alumnos entregaron el trabajo, ¿vale? Pues es lo que nosotros estamos acostumbrados. Lo entregaron, complemento directo, el trabajo, ¿vale? Eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver hasta ahora. Y ahora vamos a la novedad. Oraciones en voz pasiva. El sujeto recibe la acción del verbo, es decir, el sujeto es quien hace el verbo. El complemento verbal que indica quién realiza la acción del verbo se denomina complemento agente. O sea que cuando ya tenemos una oración en voz pasiva, el complemento no se llamaría complemento directo, se llamaría complemento agente. ¿Cuándo es la oración pasiva? Pues cuando hay dos verbos, serían compuestos. Nosotros estamos acostumbrados a que las formas compuestas están compuestas, nunca mejor dicho, por el verbo haber más el participio, ¿no? Por ejemplo, del verbo comer. Yo como. Pues la forma compuesta sería yo he comido, ¿no? Bueno, pues en las oraciones en voz pasiva son dos los verbos que entran a formar parte, pero esta vez ya no es el verbo haber, sino el verbo ser, ¿vale? El trabajo fue entregado por los alumnos. El verbo núcleo sería fue entregado, que está compuesto por una parte que sería del verbo ser más el participio, sería entregado, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos en el núcleo, es decir, la parte verbal, ¿no?, del predicado, que está compuesta por dos palabras, y la primera de ellas, el verbo auxiliar, sería del verbo ser, del verbo haber, pues ya nos están indicando que esa oración está en voz pasiva. El trabajo fue entregado por los alumnos. Fue entregado sería el núcleo y por los alumnos, que es el complemento, ahora se le llamaría complemento agente, ¿vale? Vamos a ver el ejercicio. Copia esta oración en tu cuaderno, rodea las formas verbales en voz pasiva y subraya el complemento agente. La última partida la ganó Rubén. ¿Dónde está el verbo ahí? El verbo es ganó, ¿no? Entonces ahí tenemos, ya me decís vosotros si está en voz activa o en voz pasiva, ¿vale?
según lo que he explicado. El debate será moderado por la directora. ¿Cuál sería el verbo ahí? Será moderado, compuesto por el auxiliar, que sería del verbo ser, y moderado el participio. Pues ya vosotros me decís si es voz pasiva o no es voz pasiva, ¿vale? La solución del enigma fue descubierta por Olivia. ¿Cuál es el verbo ahí? Fue descubierta. Está conjugado por el verbo ser y el participio fue descubierta. Pues ya, según lo que he explicado, me decís lo que está en voz activa y en voz pasiva, ¿vale? Bueno, espero que os haya quedado claro estas cosillas. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, me lo vais preguntando por correo electrónico y si hace falta, pues hacemos una videoconferencia para que vosotros lo entendáis mejor, ¿vale? Venga, un besito y mucho ánimo, que sois unos campeones.